Estamos en la noche de la primera etapa del 54 Rally de Ferrol. Víctor Senra estaba en un cómodo liderato y con más de 2 minutos de ventaja sobre Roberto Blach y casi 3 sobre Dani Verdomás, quien había pasado en la clasificación general a Antón Pérez Orozco. Equipos que se preveía estarían en cabeza, lo mismo que un Joan Vinyes finalmente perjudicado por un problema con un manguito del intercooler, derivado a su vez de la salida que sufría en el shakedown. Al andorrano le tocaba remontar posiciones. Ellos, Pablo Rey o Darío Calviño, rodaban en la cabeza de un rally atípico por la variedad de monturas en estas posiciones, y que lo creas o no, aún daría que hablar durante la segunda y última etapa. Ahora sí, último día de carrera con solo 3 tramos, de sobra conocidos entre los habituales de esta prueba: Irisoa-Monfero en 2 ocasiones y Monfero en una sola, separados por un largo descanso a media mañana que no a todos sentaría bien. Poco importaba la renta obtenida un día antes por Víctor Senra y David Vázquez, pues aquí seguían a lo suyo, a scratch por tramo. Mientras por detrás, Roberto Blach se afianzaba en la segunda posición, más aún cuando a Dani Verdomás le volvían a aparecer los problemas de frenos en su Toyota y que incluso le hacían peligrar la tercera plaza frente a Antón Pérez Orozco. De 6 per fora, ens tanca 4 més, sacrificar 25, esquerra 2, poc tard. 100. Esquerra 6, llarga bona amb rasant. En tiempos por tramo, Joan Vinyes lograba anotarse siempre los mejores tras Senra, remontando posiciones poco a poco, aunque ese ya no era el objetivo del andorrano. Último tramo y Senra, como era de esperar, remata la faena. Tercera victoria en Ferrol y un título, el del Campeonato Gallego de Rallys, que cada vez está más cerca y que podría refrendar ya en la siguiente prueba del calendario regional. Sería su 7º entorchado. Blach, por detrás y prácticamente en tierra de nadie, firmaba la segunda plaza, quizás inesperada antes de comenzar el rally, pero también firmaba unos buenos kilómetros de test en asfalto para su experiencia mundialista. Y el tercero se le escapaba de las manos a Verdomás, forzando el ritmo para recuperar el tiempo perdido por los frenos. Pinchaba, lo que unido al ataque que quiso protagonizar Orozco, permitían, para alegría del piloto del Skoda, completar un podio de la tierra. Increíble, porque sobre todo después del parón, de estar tanto tiempo parados en el reagrupamiento de Irisoa, mira que a mí siempre se me han dado mal los parones, estar parado y tal, pero nada, le dije a José, dije yo, mira, lo que sea, damos, Dani, a ver, sabemos todos lo que corre, el ritmo que tiene, y vamos a por él a darlo todo, lo que fuera, lo que saliera. Y efectivamente, o sea, venía de Monfero con un ritmo muy bueno, y bueno, aunque fuese parón, pero bueno, conseguí adaptarme al tramo muy bien, y cada vez que iba pasando los metros no sabía para nada que había pinchado, yo seguía igual al ritmo para tal, y yo creo que aunque fuera por poco, conseguíamos ganarle igual. Y la verdad que muy contento, sobre todo por todos los cambios que he hecho en el coche, que creo que me van a servir mucho de cada año que viene. Me he sentido muy cómodo, también me sirve para tener ritmo para la última prueba, que es Grecia del Mundial, que nos jugamos el podio ahí. Entonces la verdad que súper contento.
tenía ganas de correr también delante de mi afición, de la gente, que este año la verdad que corriendo fuera pues se nota el apoyo, ¿no? Las cunetas. Y Mauro Barreiro está cuarto, segundo en el World Rally Car Junior, a solo 7 puntos de la tercera posición entre los mejores de los performances en el Mundial. E siguen con a duda tamén con participaciones exitosas. Sí, a verdade que foi unha victoria traballada porque corremos durante os 2 días o que pudemos, uns tempos bons comparados ao ano pasado, así que disfrutamos, conseguimos a terceira victoria en Ferrol, máis cerca do título de sétimo campeón gallego. Víctor Senra, uniéndose a la lista de los mejores ganadores del Rally de Ferrol 2023. Víctor Senra, David Vázquez, el equipo Senra Sport con el Escoba Fabia, con el que han dominado en esta edición. Aunque comenzaba la jornada muy cerca el uno del otro, finalmente Pablo Rey lograba desprenderse de Darío Calviño, toda vez que el de Dakar se salía en el último tramo dañando una rueda de su proto. Así las cosas, y luego de seguir marcando buenos cronos, Joan Vinges también conseguía pasar en la general a Antonio Valcárcel, alcanzando la sexta plaza final. Pudo ser mejor, pero también peor. Nuestra intención era esta, ¿no? De adaptarnos al Hyundai y hacer kilómetros, intentar estar un poco cerca de Víctor, porque Víctor sabemos que aquí es intratable y yo con la falta de experiencia con el coche pues es normal. Y fue una lástima, ¿no? Lo de ayer, fue un fallo mío que tuve en el checkdown y bueno, gracias al equipo, todos los mecánicos de Red Technology, a Rallycar, pues que arreglaron el coche bien al final y pudimos, pues por lo menos hemos podido disfrutar ayer por la tarde, las segundas pasadas y hoy durante todo el día, ¿no? Estoy sorprendido de lo bien que va el coche, me falta ritmo aún para ir rápido en asfalto con estos coches porque la verdad que te permite muchísimo. Octava posición para Gabriel Gándara, tal y como apuntaban sus tiempos y diferencias, finalmente también vencedor en la Clio Trophy, de la que Joaquín Rasilla saca un buen puñado de puntos, luego del abandono de Diego Félix en la primera etapa. Pero volviendo a la general Scratch, cabe destacar la novena posición de Daniel Lamas o la décima de Vicente Cabarcos, por delante del Seat histórico de Javier Puentes. Sin sorpresas tampoco en el Criterium Recalvi, donde Adrián Vázquez y Melissa Lorenzo confirmaban una cómoda victoria frente a Adrián Torreiro y Elliot Gómez. Un total de 56 equipos lograban completar esta prueba siempre difícil, cualquiera que sea el campeonato para el que puntúe. El año que viene, más.